República Dominicana, muy buenos días y bienvenidos a su primera entrega. Como siempre me encuentro en compañía de Rubén Puntiel, Carol Molina y Xiomara Pou en este viernes, ya casi finalizando la semana laboral. Ni te cases ni te embarques, tu familia te aparte. Pero esos son los martes. Los martes. Bueno. Señores, gracias por la sintonía. Para nosotros es un placer que ustedes nos prefieran a nosotros desde tempranas horas para actualizarse e informarse. Y hoy en día 26, señores, día de Duarte, aunque recordamos que se pasó para el lunes, como día feriado va a ser el lunes, que es no laborable. Miren. Xiomara tiene eso muy pendiente. Sí. Señores, el miércoles pasado, en la tarde del miércoles pasado, fue confirmada y aumentada la pena que condena al expresidente de Brasil, José Ignacio Lula da Silva. Bien, esta decisión del Tribunal de Brasil es muy lamentable, porque este recurso, Lula estaba tranquilo en su casa y no tenía ningún proceso pendiente con la justicia. Entonces se montó una conspiración a nivel de la justicia y a nivel del Congreso para destruir el partido de Lula, creo que se llama el Partido de los Trabajadores. La primera que destituyeron fue a Dilma Rousseff, no sé si ustedes recuerdan, claro. Doña Dilma Rousseff, que era la presidenta de Brasil. Como ella acató la situación con tranquilidad, la destituyeron y cogió para su casa tranquila, no tuvo problema. Pero el expresidente Lula, que estaba en su casa muy tranquilo, que no tenía problemas, que nadie lo andaba persiguiendo, decide aspirar a presidente, y eso es lo que inmediatamente desató las avispas de esta gran conspiración que hay en su contra y provocó que le fabricaran un expediente de la noche a la mañana, lo cual creo que le pusieron una sentencia de 8 años, el juez Sergio 12 años. 12 años. No, el primero fue una sentencia de 9 años. De 9 años, se la exacto. puso Sergio Moro, el juez Sergio Moro. Se la subieron a 12. Entonces, él hizo una apelación que le perjudicó más la apelación, le aumentó la pena de 9 a 12. Pero la justicia de Brasil fue bastante contundente al decir que hay pruebas de casos de corrupción de Lula, y por eso le dieron 12 años de prisión más un mes. Entonces, todo esto uno sabe que es un mal teatro, porque si usted tenía un proceso, tenía que sacarlo antes de que él estuviera aspirando. Pero todavía cuando él comienza a aspirar, ni le hablan del proceso. Es cuando él comienza a encabezar las encuestas, que comienzan a verse los golpes de los golpes de la justicia, de la persecución, y lo llevan prácticamente a la lona. Ahora le ponen 2 años de prisión. Hasta el momento él le queda otra vía de revisión. Todavía los sondeos lo ponen arriba. Eso es lo más sorprendente. Tiene un 36% de aceptación, porque la gente sabe lo que es un teatro. La gente sabe cuando es un caso real, y la gente sabe cuando es un caso fabricado para tratar de hacerle daño a un determinado proyecto político. Y ha ganado bastante apoyo en estos últimos meses con todo ese proceso. Fíjate que a pesar de esa primera condena con el juez Sergio Moro por corrupción y lavado de dinero, o sea, él mantiene la popularidad en alto. Y él la ha aumentado incluso. Sí, pero hay un tema, y es que entiendo que ya no va a poder presentarse como posible candidato, ya que hay una ley que especifica que no pueden presentarse personas que hayan tenido procesos legales, y como es en este caso. Pero todavía por sentencia no lo han deshabilitado. Exacto. Habría que ver cuál sería el tema final. La decisión final Señor, del tribunal. por otro lado, aquí está una situación bastante difícil, el diálogo que se lleva entre Venezuela, la oposición venezolana y el gobierno. Recientemente se retiró México vía su canciller, que era uno de los estados garantes. El retiro viene como consecuencia de la declaración que hizo la Asamblea de adelantar el proceso electoral, creo que para mayo. Claro. Una decisión unilateral, porque justamente dentro de las cosas que se están haciendo para el diálogo, una es, porque si ellos quieren que se vaya Maduro adelante en las elecciones, no debería ser motivo para que se sintieran mal. Es una conquista, porque en parte le estarían acortando su mandato. Lo que pasa es que ellos no creen en ese tribunal electoral. Esa gente que van a contar los votos no tienen la confianza de nadie en el sistema. Y eso ha traído como consecuencia
el hecho de que la crisis lo que ha hecho es que se ha ahondado. Ahora recientemente varios países comenzaron a censurar la acción venezolana de determinar el adelanto de las elecciones con ese mismo grupo. México se retiró de los países delegados. Creo que Chile también se iba a retirar, pero por la rápida gestión del canciller Miguel Vargas Maldonado se reunió con el canciller chileno para tratar de aguantarlo ahí. Vamos a esperar cuando salga el presidente Danilo Medina de la cumbre de Davos, a ver si logra salvar o rescatar este diálogo que parece que va muy mal. Yo creo que Maduro está jugando con fuego. Miren lo que ocurre. El diálogo iba bien, pero comenzó a ser saboteado por el secretario general de la OEA, el Amargo, el despreciable Amargo, el cual desde temprano, cuando vio que había un acuerdo pactado y él no era parte de esa estructura, comenzó a decir que no se podía hacer acuerdo con Nicolás Maduro, que él no podía salir como por la puerta grande, por una conciliación, sino que tenía que utilizar otros métodos. Como ustedes saben, el Amargo no tiene un primo en Venezuela. A él no le importa que eso coja fuego, que maten 100, como que maten 10, no tiene doliente allá. Es lo que es un agitador vulgar que responde al imperialismo y al colonialismo. Y ha tratado de agudizar la crisis porque él tiene algo personal con los gobiernos de Chávez y de Maduro. Entonces, en la actualidad, el acuerdo que estaba ya bien planteado, de hecho, se había invitado al presidente dominicano a la cumbre de Davos en Suiza para que explicara cuáles eran los términos del acuerdo y todo eso, y en ese lapso de tiempo que el presidente se retira de aquí para Suiza y va en compañía como invitado especial el expresidente Zapatero de España, para explicar a qué se había tratado, qué se había acordado, dónde se había arribado y la procedencia del mismo. Y había anunciado ya Nicolás Maduro que estaba dispuesto a firmar el acuerdo. Indica que todas las partes estaban en una decisión común de puntos a asumir. Entonces ahí comenzó la agitadera de Amargo y ya ustedes ven, prácticamente la cumbre prácticamente ese acuerdo ha caído en una especie de limbo, donde no sabemos qué va a parar luego de que venga el presidente de Davos, que de hecho anunció Donald Trump que piensa ir prontamente. No va a durar todo esos días, parece que va de un día para otro. Para que ustedes vean el poder de esa cumbre, el presidente Donald Trump vaya a hablar allá, ya están el canciller norteamericano y Donald Trump anunció que va para Davos, creo que hoy. Cuando le toca la ponencia, vaya ese día y creo que se retorna de una vez. Ese mismo día. Bien. Bueno, esta situación Venezuela realmente necesita ya que se resuelva porque está crítica. Es una situación difícil y bueno, esta posibilidad de un acuerdo hasta el momento se ha hecho un poquito más complicada. Mira que se han tenido que aplazar en varias ocasiones estas reuniones para consensuar pues, y llegar a un acuerdo viable para ambas partes. Bueno, señores, confirmando que el día de trabajo, para que todos lo tengan firme el lunes, el día de trabajo. Bien. El dominicano lleva esto muy pendiente, señor Pontier. No, el lunes es día no laborable por disposición del Ministerio de Trabajo. Ustedes saben que ellos regulan eso, aunque hoy estamos celebrando el día del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. El día de hoy es viernes 26 de enero, que tal vez debió ser el día feriado hoy, ¿no verdad? Claro. Más sin embargo fue movido para el lunes. Bueno. Recordamos que Duarte es el fundador de la República Dominicana, fundador de la Sociedad Patriótica Trinitaria y aportó los fondos de su familia, sus fondos privados, a los fines de obtener tenía el ideal de una República Dominicana mejor que la que tenemos, pero por lo menos tenemos algo bien. Exacto. Bueno, señores, y declaran a Santo Domingo Este libre de analfabetismo, con apenas una tasa de un 5% de las personas que son iletradas en esa parte del país. Mira, aquí en el país se inició lo que es el Plan Nacional de Regularización.
de alfabetización, y ha tenido bastante éxito, no solamente aquí en el Distrito Nacional, sino también en las distintas localidades y en los puntos más recónditos de nuestro país. Hemos visto incluso ancianos y personas muy mayores, pues muy motivadas a alfabetizarse. Se dice, mediante esta iniciativa del gobierno, que quedan unas 90,000 personas todavía por alfabetizar, pero que vamos rumbo a la meta. Y para mí, entiendo que es una noticia bastante positiva saber que Santo Domingo Este, pues se haya declarado como libre de analfabetismo. Entiendo que es una de las situaciones, o cuando hablamos de un país, cuando hablamos de educación, de alfabetismo, es uno de los puntos claves. Claro, para el desarrollo de un país. Para el desarrollo la de un educación es la base de todo desarrollo del país, de toda sociedad. Es lo que te dice para dónde va un país, porque quiénes son los que van a seguir, a continuar con el desarrollo del país, quiénes son los que le van a impulsar. Son los jóvenes, es la educación que tenga esa sociedad, ¿entiendes? El programa se llama Quisqueya Aprende Contigo. Es una iniciativa del gobierno central de la República que quería eliminar. Señores, es muy triste a veces cuando una persona no puede leer una carta, cuando no puede leer unos comunicados, cuando no puede, cuando tiene que firmar con una cruz, que usted no sabe lo que está firmando. Señores, eso es como leer en japonés para uno. Entonces te entregan ahí, no sé si ustedes han visto en las redes sociales que te mandan de que una historia china y de que esto me dio mucha pena ahí como ustedes. Y esto fue lo que más me dolió, todo chino, que tú no entiendes nada. Estos códigos de información que se conocen como en la escritura, que tiene décadas, centenares de años, miles de años ya la escritura, y todavía en nuestro país tenemos analfabeta, es una situación muy lamentable. Pero el hecho ya de que se declare un municipio, y más como el de Santo Domingo Este, uno de los más poblados del país, libre de analfabetismo, es una señal contundente e inequívoca de que el programa está siendo efectivo. Que se equivoquen con 2, con 3, con 5, eso es lo que menos importa. Lo que importa es lo que se ha logrado. Y hay las personas que no sabían leer y que ya pueden leer y escribir. Sin importar las edades. Sin importar. Porque esa es la parte más encantadora, esos viejitos que no sabían leer. Sí, que ellos dicen que ellos ni siquiera sabían escribir su nombre, que ahora ellos se sienten muy orgullosos porque ya pueden incluso hacer negocios. Es una realización. Sí. Sabes que los datos presentados en este municipio, que es Santo Domingo Este, se pudo alfabetizar más de 35,000 personas, lo que es una cifra que yo entiendo bastante amplia y alarmante. O sea, de que 35,000 personas no estaban alfabetizadas, o sea, no sabían leer, no sabían escribir, y que ya este sea un hecho de que sea declarado Santo Domingo libre de analfabetismo es un plus, por así decir, para esta parte del país. Bueno, y por otro lado tenemos que la Dirección General de Migración decomisó unos casi 400 carnés alterados del Plan Nacional de Regularización. Esto es que estos extranjeros, sí, eso se veía venir, estos extranjeros que están de manera irregular en el país, especialmente los haitianos, porque el plan es dirigido a los haitianos, encontraron una gran cantidad de haitianos con estos carnets y pasaportes, no solamente carnets, sino también pasaportes alterados y otros documentos alterados, en la cual Migración lo que hizo fue decomisar esos documentos y deportarlos de su país. Pero tú analizas qué trato más suave le dieron. Porque decomisan los documentos, lo deportan, ellos el otro día vienen. Vuelven igualito. Entonces, al mismo que se lo compraron la primera vez, eran se lo esos documentos? Esos documentos es un delito penal que llama uso de documentos falsos. Sí. Bien, y uso de documentos públicos falsos, que la pena es peor todavía. Claro. Entonces, cualquier país civilizado, esos ciudadanos hubiesen estado arrestados, hubieran sido sometidos a la justicia, le hubieran dado medida de coerción y después lo hubiesen deportado. Bien, claro. Pero por el hecho de ser haitiano, si a mí me toman hoy con una cédula falsa como dominicano, a mí me mandan preso. Claro. Si a mí me toman con una matrícula falsa, a mí me mandan preso. Como pasó en el caso de la mujer que hacía pasar por policía, que tenía varios carnets, y eso era robo de identidad. Entonces, en el caso de los haitianos, yo entiendo que todavía siguen ocurriendo este tipo de situaciones, y es porque no hay una sanción severa. Exacto, ellos saben que pueden violar la ley, violar la ley, y la única pena que le están aplicando es que lo van a deportar. Es un acto de protección
de parte de las autoridades de migración lo están cubriendo, porque es sencillo, si a ti te agarran en un vehículo con un papel falso, no te someten. Claro. Te quitan el vehículo, te someten, te mandan a la justicia y fácilmente tú vas preso y tienes que gastar muchísimo cuarto que abogado. ¿Y qué es una matrícula? ¿No es un documento falso? Bien, y aunque el vehículo no sea robado, si te andan en un vehículo falso tiene problemas. Si te agarran con un pasaporte falso, no te agarran y te someten y te meten preso. También, y tú andas con un pasaporte falso. Entonces ellos sí pueden tener su documento falso y la única pena que le ponen es mandarlo para su país. Aunque tal vez prefieren que lo metan preso aquí, que lo manden para allá. Pero realmente... ¿Tú crees? Pero ellos, No, pero ellos saben, vez, ellos conocen el mecanismo para volver nuevamente. Exactamente. Sí. Y una vez se cumple una condena en un país, o sea, usted es deportado. O sea, no es que solamente van a estar presos aquí y se van a quedar aquí. Oye, es una sino que práctica bastante no normal. esto. Ellos mismos incluso te cuentan con mucha naturalidad los haitianos de cómo ellos llegan hasta territorio dominicano. Claro. O ¿Y sea, quiénes los eso para ayudan? ellos no le hace absolutamente ningún daño. Pero que el punto de eso también, Carol, es que este operativo nada más fue realizado en Dajabón y Elías Piña. Sí. Solamente. Y las autoridades en este operativo encontraron, aparte de lo que de las personas que encontraron con estos documentos, unos 3.000 más falsificados entre pasaporte y carnet en otros operativos. Entonces las autoridades que dijeron, mira, estos casos no están cerrados porque hasta que no encontremos quiénes que están repartiendo y vendiendo estos carnets, este caso no se va a cerrar. 80.000 van a aparecer, al que se lo cogieron tiene que pagar mientras tanto, porque la ley habla de falsificación de documentos públicos y habla de uso de documentos públicos falsificados, y eso establece su pena. Al que lo usa y al que le falsifica no son los mismos delitos y cada uno tiene una sanción distinta. Así que las excusas para seguir protegiendo y promoviendo la migración ilegal no tienen asidero. Señores, por otro lado, fueron apresados los padres del adolescente de 14 años que mató a un niño de 13 años. A un niño de 13 años. Dice que fue accidental. Dicen ellos que fue accidental. Que la niña se puso con una pistola de su padre, se puso a jugar y le disparó a los jóvenes en la frente al niño. Y lo mató. Eso es una tragedia. ¿Eh? Eso es una tragedia. Y eso que estaban es una tragedia, pero que tampoco, no estamos ahí. hablando de alguien de 8 años y de 9 años, son 14 años que tiene. Ya un adolescente. Son 14 años para relajar y que con una pistola con 14 años es mucho el oficio que se ha hecho. Con 14 años son muchos los cursos que se han sobrepasado. No, aparte de eso, ya un adolescente de 14 años atraca, en estos tiempos es muy distinto a un adolescente de 14 años. Atraca, de 14 años, hay embarazadas con menos edad de ahí. Bueno, yo no quiero tomar una determinación de qué. Sí, pero yo quiero que se investigue mejor, porque tal vez tú no sabes si tenían un problema y no... Supuestamente también estaban otros amiguitos que fueron a hacer tarea. A la casa. Pero hay muchas aristas, porque lo primero es, se supone que en una casa donde haya menores de edad, o una persona que posea un arma de fuego, tiene que tener cierto cuidado de dónde dejarla, dónde guardarla, entre otras cosas, porque no es el primer caso que se da con menores de edad y las armas de fuego en las casas. El año pasado vimos varios casos de esto, que los padres no están teniendo cuidado dónde están dejando esas armas, porque ¿quiénes son afectados? Sus mismos hijos. No, y ellos mismos, porque ¿qué va a pasar con el portador del arma? También los familiares, o sea, más que también la menor, porque es menor de edad, también el familiar, o sea, el dueño, el portador del arma, y también mientras tanto dejó una familia herida, o sea, una familia que está de luto ahora mismo. Claro, con los padres presos y el niño muerto en este caso. Bueno, lo que yo quiero es que se haga una investigación correcta, porque 14 años para un accidente así merece un análisis más a fondo. Un niño de 14, una niña de 14 no es una niña de 11 ni de 9, una niña de 14 tiene cierto nivel de madurez. Fíjate que yo conozco gente que se han graduado a los 16. No, esa puede estar en segundo, tercero de bachillerato. Eso no es una bebé que anda con pampers. Además, el disparo fue en la cabeza. En la cabeza. O sea, a veces eso puede ser que la salve. Porque a veces darle un disparo en la cabeza no es fácil. Darle un disparo en la cabeza a alguien no es fácil. Porque el arma de fuego tiene lo que llaman el retroceso, que cuando tú disparas se te mueve. Entonces es posible que el disparo fuera a otro lado y se le pegara en la cabeza, porque tampoco asumir en ella la pericia de saber disparar con un arma de fuego, que ni los adultos la tienen, es tan fácil. Bien, pero lo que tú no puedes determinar en principio, que tú agarraste un arma de fuego, la manipulaste y le disparaste a una gente, sabiendo que era un arma de verdad, porque una cosa es una pistola de juguete,
que tal vez un niñito no lo puede clasificar, pero un adulto de 14 años, un adolescente de 14 años, sí sabe diferenciar hasta en el peso un arma de juguete y un arma de verdad. Entonces tú encañonar a una gente, manipular y disparar y decir simplemente no, que era jugando, que yo no sabía, eso no es tan sencillo. Por el momento los padres están presos, la versión que se ha dado es que fue un accidente, es la que hasta el momento se ha consumido, pero no es menos interesante que se haga una investigación más seria y más severa. Por otro lado, señores, las autoridades del Fondo Monetario Internacional, el FMI, anunció que ya vienen con sus maletas, creo que el próximo lunes, a hacer una evaluación. Van a durar una semana en el país analizando la situación económica y estamos en espera de que lleguen a ver cuáles son los informes que nos van a rendir sobre el estado de la economía nacional. Bien. Señores, vámonos a una breve pausa y en breve retornamos por aquí. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group. Duarte es mi patria, sus sueños mi cielo, su espada es el suelo, a donde planté mi casa. Duarte es la idea de siempre querer ser libre, la alegría de tener llanuras, montañas y ríos. Duarte, tu estrella enciende, mi orgullo, mi nación. Por siempre. Superintendencia de Bancos, celebrando el mes de la patria. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero. Un sueño que se llamó Elidosa. De esta historia hace ya 25 años. Y de ese sueño nacieron varios servicios como Elidosa Excursions, Elidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, Elidosa Aviation Group. 25 años, siendo la más grande y mejor del Caribe.
Bueno, y de regreso en esta su primera entrega ya con la doctora Celia Garavito, que nos acompaña como siempre todos los viernes a tratar temas de salud. Doctora, bienvenida. Gracias, gracias, buenos días aquí como siempre, Qué toque de queda. Es un placer tenerla aquí como todos los viernes, doctora. Gracias, Bueno, gracias. el día de hoy tenemos un tema bastante delicado que es muy importante que tratemos y es la mala práctica médica, y para eso tenemos a la doctora como siempre para que nos aclare las dudas que tenemos tanto nosotros como nuestros televidentes. Doctora, ¿qué es la mala práctica médica? Ya para irnos por esa vía. ¿Qué es una mala práctica médica? Bueno, todo aquello que conlleve a una injuria que usted no sepa manejar y en la agresión, tanto en términos psicológicos como físicos, usted que no esté establecida a nivel de libro, porque las complicaciones como tal de ciertos procedimientos, procesos y enfermedades están descritas y que pueden ocurrir de manera común, que son común ocurrir. Pero cuando usted no toma todas las medidas que requieren para un proceso, usted puede decir que es una mala práctica. O cuando usted indica algo que no es lo correcto o que va al traste a la salud del paciente y también al mismo médico, eso se puede decir que es una práctica médica. Bueno, yo considero que la mayoría de las situaciones también que se da la mala práctica es porque el paciente en muchas ocasiones, por buscar la economía, pues no busca quizás el historial de un médico o de un cosmiatra en específico, cuáles son sus facultades, para qué puede hacer y qué no, simple y llanamente a través incluso de las mismas redes sociales que ahora tienen un auge bastante impactante sobre la gente, pues a través de estas ofertas van a los lugares, no conocen ni los niveles de higiene, ni conocen cuáles son las capacidades de estos médicos o Los estudios realizados. exactamente, y por eso a veces suceden ciertos tipos de situaciones que hemos estado escuchando incluso recientemente. Bueno, eso es real, pero eso comienza en tu casa. Porque cuando tú no laves el baño en tu casa, tú vas a tener problemas. Y si es así, no exclusivamente es una práctica directamente a nivel privada que es la que más se ataca. Yo diría que por donde debemos de empezar es en casa y en esta ocasión también por los hospitales. Nuestros hospitales tampoco tienen las mismas condiciones, todos, ni siquiera aún los hospitales que se están haciendo nuevos, en las que hemos avanzado bastante y en las que tenemos muchas cosas mucho más mejor, Sí, y que tenemos que reconocer sí. que sí hemos dado otro salto. Pero aún así, dando el salto, tenemos muchas carencias y muchas deficiencias en donde no cumplimos ni con algunos requisitos ni con algunos otros protocolos. Bueno, entonces, doctora, entonces aquí lo que estamos hablando que es un problema de las dos partes. Estamos hablando porque, primero, recordamos que todo el mundo tiene reacciones diferentes a todos los procesos, porque nadie es igual al otro, porque el organismo reacciona de manera diferente. Entonces, esto es también parte del cliente, de verificar su médico, de verificar de que se está yendo a un sitio con una higiene y cierto tipo de parámetros. Igualmente, de parte del médico, no dejarse llevar de la arrogancia, hacer lo que sabe hacer, de la ambición, a saber lo que sabe hacer. Punto. Sí, eso es... Y de seguir los lineamientos y las leyes. Las especialidades en la medicina, hay algo que hay que recordar. Todos los médicos especialistas, yo digo, y lo digo a título personal, que uno de los problemas más grandes de los especialistas que tenemos es que a veces pensamos que nacimos especialistas desde el vientre de nuestras madres. Y a veces por eso es que se malinterpretan muchas cosas. Hay que recordar que todos los médicos son médicos generales, independientemente de las especialidades que hayan asumido. Un médico decide hacer una especialidad porque quiere darse bueno en un área, cualesquiera que sea. Ahora, eso no le quita la facultad de que si tienes habilidades para manejar ciertas patologías, puedas hacerlo. Yo siempre voy a mencionar a mi profesor, porque él decía, sobre todo en el área mía, en el área de endocrinología ginecológica, donde los endocrinólogos generales trataban la menopausia y la menopausia se peleaba porque era exclusivamente de los ginecólogos. Realmente él decía, menopausia la trata el que sabe de menopausia. Entonces, si bien es cierto que uno se hace especialista en un área, es para saber más de esa área y
se dedica a esa área para hacerlo bien, pero eso no le quita la facultad al médico que no sepa manejar otras áreas, porque siempre el médico en términos general va a ser médico general. Pero, doctora... Te voy a terminar, déjame terminar con esto, porque es ahí, claro, cuando yo me hago especialista en algo es porque soy buena en eso y me voy a dedicar en eso. Lo correcto es que si me dedico a eso, no me voy a entrar a otra área o a otra especialidad que no es la mía. Pero eso no significa que yo no tenga el conocimiento de lo que es esa área, porque inclusive todos los médicos deben de tener conocimiento general hasta para saber dónde orientar y dónde dirigir al paciente. Porque si tú no tienes la sintomatología o el problema tú no lo detectas del paciente, tú no puedes enviarlo a un especialista. Yo te lo digo porque yo he detectado y le he hecho mucho diagnóstico a pacientes con cáncer a nivel de tiroides, y el tiroides como tal es de endocrinología general, y a final de cuentas endocrinología general no es quien opera es el cirujano. Por eso es que yo siempre le he dicho a ustedes aquí que la medicina se hace en equipo y que la piedra angular en todos los pacientes, en todos sin excepción, es la historia clínica. Cuando un médico hace una buena historia clínica, sabe dónde va a dirigir el paciente, sabe cómo manejarlo, sabe con qué quedarse. E inclusive dentro de las especialidades hay complicaciones que mi especialidad como tal, yo no puedo manejarla y que necesito o requiero la ayuda. Y te estoy hablando en mi especialidad. Claro, no me va a fusilar nadie en mi especialidad haciendo lo correcto que yo entre a hacer cardiología, por así decirlo. Claro. Que no es lo correcto. Ahora, yo tengo que saber cuando una presión es alta. Tengo que saber cuándo le llama la atención a un paciente para yo dirigirlo a que vaya donde un cardiólogo o sugerirle que haga eso. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, en cómo... De hecho, voy a criticar algo muy... en donde no debe de ser, porque la medicina y el paciente, o sobre todo el médico y el paciente, son dos personas que deben de estar comunicados y sincronizados, uno y otro. Y yo me río bastante porque a veces el paciente y el médico son las dos cosas que menos comunicación tienen. Yo voy a una sala de pacientes y los pacientes están locos por salir de los médicos. Ansiosos, critican al que está dentro. Ese no va a salir, desesperado, no esperan. Pero así mismo es el médico, cuando usted entra también él quiere salir de usted. Entonces no debe de ser así, es todo lo contrario. Usted debe de tomarse su tiempo, tanto el médico como el paciente deben de tomarse su tiempo, ambos. Y eso es una situación un poco difícil y eso es lo que hace todos los días la medicina. Todos los días la medicina se va a poner en peores condiciones y todos los días van a surgir mucho más especialidades porque se está perdiendo lo que es la relación médico-paciente, se está perdiendo la confianza. Hoy por hoy el paciente es un potencial enemigo del médico, pero el médico tampoco es respetado como el paciente se requiere. Pero justamente porque ambos están perdiendo esa credibilidad y esa confianza entre uno y otro. Y eso es lo que conlleva también a una mala práctica, porque cuando tú no tienes confianza, cuando tú no te concentras con un paciente, cuando tú no puedes sentirte identificado, cuando tú actúas con temor, porque eso es lo que se está haciendo ahora, porque ¿cómo es posible que una máxima autoridad a nivel nacional del gobierno mande a que todo paciente pueda demandar una clínica privada o un médico si no lo quiere atender? No es así. Como hoy se ha convertido la medicina y hacia dónde vamos, que vas a ser un cliente y un prestador de salud como no quieren catalogar y como no han catalogado las ARS, ¿qué es lo que va a pasar? Como usted me eligió a mí como médico, yo puedo elegirlo a usted como paciente. Y si un paciente a mí no me agrada, yo no tengo por qué atenderlo. Porque es así como me está tratando. Buen punto. No, es que es así como me está tratando. Entonces, como él decidió irme a ver a mí, así yo decido no recibirlo en mi consulta. Entonces, doctor, usted estaba mencionando una serie de cosas que pueden acarrear esta negligencia médica. Usted habló de la relación, si no hay una buena relación entre el paciente y el médico. ¿Qué otras causas usted podría mencionarnos aparte de esto? Porque sabemos también que hay actores a veces que la culpabilidad recae totalmente sobre el paciente. Pero hay otras veces que hay una irresponsabilidad profesional. Exacto. Ahí vuelvo y te reitero lo que es la relación médico-paciente. Cuando un médico se comunica con un paciente, le educa y le orienta, se supone que todo debe de salir bien. Una de las cosas que yo me cuestiono, y digo que yo me cuestiono como médico para que me vaya a mí bien con un paciente. Si yo a usted le indico a un paciente y las cosas no han resultado, yo me siento con el paciente. Lo primero que yo le pregunto, ¿usted tomó los medicamentos tal cual yo se lo indiqué? ¿Sí o no?
Es la primera pregunta. Segundo, ¿el medicamento que yo le indiqué fue el que usted compró? ¿Sí o no? ¿Por qué? Esas dos primeras preguntas. Porque lo primero es que a veces el paciente cambia el medicamento. A veces lo cambia por medicamentos alternos que dicen que muy tienen común. los Primero, mismos componentes. por todas las razones que tú quieras, que pueden ir desde inclusive falta de dejadez, porque le es más cómodo que la farmacia de la esquina, lo que hay es eso y lo cambia. Hasta desde que alguien economía. le sugiera, exactamente, económicamente, mire, yo tengo un sustituto de esto. Que tienen los mismos componentes. Correcto, que tienen No los mismos, sé y qué. le va a hacer lo mismo, eso es mentira. Tenemos que saber lo que es una molécula original y lo que es una molécula degradada. Por ende, una molécula original siempre te va a hacer mejor efecto, a menor dosis posible. Una molécula degradada, dependiendo de las partes en que esté degradada, sus efectos van, no es que no te vas a hacer efecto, porque tenemos los genéricos, y los genéricos son moléculas degradadas, en el 80 o el 90%. Entonces, pero hay genéricos que son de buena calidad, porque eso va dependiendo de la degradación de la molécula. Entonces, no me vas a decir tú a mí que un medicamento de calidad original, con una molécula original, te vas a hacer el mismo efecto que uno que esté degradado. Entonces el paciente tiende a cambiar el medicamento. Entonces un médico debe de revisarse, que sí es un error del médico, cuando no se sienta con el paciente a investigar el paciente. Eso sí es un error del médico y lo perjudica y lo va a seguir perjudicando todos los días. El médico que no se sienta con un paciente se va a perjudicar siempre. Pero a veces se sienta con el paciente, discúlpame Xiomara, y el paciente también en muchas ocasiones que se da ahora con el tema de que han proliferado mucho el tema de las cirugías estéticas en República Dominicana, y es el tema de que muchas ocasiones el paciente lleva incluso análisis falsos. ¿Por qué? Porque quizás no vivo en el país y me tengo que ir en 2 semanas y tengo quizás anemia o cualquier otra situación que yo sé que un médico responsable no me va a operar e incurren a estas faltas. Los médicos los pacientes hacen de todo, que se lo digo yo, porque ya yo lo he vivido. Hay pacientes que cogen una amiga y se hacen todos los análisis, falsean todo y engañan al médico. Otras veces el médico también es copartícipe de eso, porque no te voy a quitar que hay responsabilidad de parte y parte. Falsean documentos y lo hacen muy bien, pero muy bien, que engañan al médico, realmente lo engañan. Otras veces el médico participa. ¿Por qué? Porque desde que yo te indique a ti una receta con el nombre de tu hermana, te estoy farseando. Claro. Eso es de manera automática. A veces las cosas se hacen de buena fe y la buena fe termina perjudicándolo. Y es por eso que te digo que la relación médico-paciente se va a perder todos los días, justamente por esa falta de confianza. Porque cuando usted va y me engaña a mí, ¿qué es lo que va a pasar con usted? Claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque usted es mi potencial enemigo. Claro. Sí. Doctora, y una pregunta ya, para ver si le puedo hacer la pregunta. Que usted estaba hablando de que los médicos saben de todo y pueden que sepan mucho de una cosa, aunque no sean especialistas. Y en este caso, de que un médico que no sea especialista en esa área, pero sepa mucho de esa área, ¿es posible o puede tratar a un paciente? Aún Si lo maneja. sin tener las especialidades, eso no Si sabe. no puede causarle ninguna responsabilidad. Bueno, ahí te voy a contestar las dos, te voy a dar 2 respuestas en la pregunta. Si sabe y maneja el proceso que está haciendo, puede hacerlo. Ahora bien, desde el punto de vista ético, si no es un especialista en esa área y existen especialistas en esa área, lo correcto es que lo derive a su especialista o pida ayuda al especialista de esa área, pero no porque no sepa el procedimiento, sino porque éticamente y legalmente debe de protegerse. Ah, perfecto. Desde ese punto de vista. Pero óyeme una cosa, es con todo médico que sabe manejar área o cirujano. Yo puedo ser cirujana general, pero la mejor cirugía es la que yo manejo. No es la que esté en boga a boga, O la que no yo es la que esté en la entiendo que- palestra, no es la que entiendo que ve en ese proceso, eso es mentira. El paciente se va a beneficiar de la cirugía que el profesional maneje. Doctora. Y yo puedo ser, por ejemplo, soy médico general, por así, ¿cómo es? Cirujano general, por así Cirujano decirlo. Y para ponerte un ejemplo. Y tú de repente me llegas con una patología que dice un libro que esta aplicatura o este proceso es el que lleva. Y yo te digo, no. Porque el que yo manejo y la experiencia que yo tengo, de hecho, a raíz de todas esas situaciones fue lo que vino lo que se llama medicina basada en la evidencia, o donde hoy por hoy usted puede hacer, y si usted tiene
un buen historial, tiene un buen aval, tiene los estudios, tiene las pruebas para demostrarlo, usted puede demostrar que usted hizo eso, que ese estudio que le ha ido bastante bien y ya usted debe de ser aceptado, porque eso se llama medicina basada en la evidencia. Bueno, ahora mismo vamos a hacer una breve pausa. No sin antes decirle que se queden ustedes ahí en sintonía porque continuamos con más de esta su primera entrega. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group. Duarte es mi patria, sus sueños mi cielo, su espada es el suelo, a donde planté mi casa. Duarte es la idea de siempre querer ser libre, la alegría de tener llanuras, montañas y ríos. Duarte tu estrella enciende, mi orgullo, mi nación. Por siempre. Superintendencia de Bancos, celebrando el mes de la patria. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero. Un sueño que se llamó Elidosa. De esta historia hace ya 25 años. Y de ese sueño nacieron varios servicios como Elidosa Excursions, Elidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, Elidosa Aviation Group. 25 años, siendo la más grande y mejor del Caribe. Bueno, y ya de regreso en esta su primera entrega, tenemos un tema pendiente, doctora, y es que tuvimos un caso reciente en donde una estética fue demandada por varios pacientes, asumiendo que tuvieron una mala práctica médica, que es el caso de la estética Estefanía. De las hermanas Estefani, sí, que ya incluso hemos visto a través de la prensa qué está pasando con el caso de estas dos hermanas, Pamela y Serena Estefani. ¿Qué usted opina con respecto opinión le merece? Bueno, la primera opinión que le voy a dar es que han sido muy injustas con ellas.
Esa es la primera. ¿Usted cree, doctora? Definitivamente que sí. 20 ¿A qué se pacientes debe- están equivocados. ¿A qué se debe la injusticia? No voy a decir que 20 pacientes están equivocados, pero usted debe permitir, yo no soy abogada, pero usted debe permitir que cada quien pueda defender lo suyo en un escenario. Y hasta ahora yo, de que he visto en este sensacionalismo de prensa, es que solamente las pacientes son las que han hablado. No sé, después de ahí, ustedes tienen que esperar que las cosas se desarrollen, tienen que esperar que ellas se defiendan, tienen que demostrarlo. ¿Y por qué usted dice que es injusto? Bueno, es injusto porque yo nunca había visto, y sobre todo porque yo no veo muerte y veo que todas esas pacientes están caminando, que puedan tener alguna situación. Lesiones graves. Una lesión, sí es cierto, a lo mejor la tienen. Y digo a lo mejor porque yo no las he visto, no las he examinado, no las he evaluado. Entonces yo no puedo asegurar nada a carta cavar, pero ellas tienen el derecho de defenderse y no creo que sea presa en las condiciones que la han tratado porque son médicos y deben de tener un respeto. Otros han sido mucho más criminales y ha habido muerte y no han cogido nunca cárcel. Entonces yo siento que han sido muy injustos en ese sentido. No estoy quitando responsabilidad, porque puede que tengan responsabilidad de tanto ella como los pacientes, porque alguien tiene que tener responsabilidad de parte y parte. Claro. Primero, porque ella no fue a buscarlos a su casa, ellos fueron a buscar un servicio. Y segundo, probablemente ellos no han dicho todo. A lo mejor se ven lacerados hoy y eso es lo que dicen, pero no explican tampoco que al principio que le dijo. Es decir, hay muchas cosas ahí que yo no puedo opinar porque no la he vivido, no estoy ahí dentro, no puedo dar un juicio en el tribunal. Exactamente, que eso se debate y que cada quien demuestre y compruebe. Pero las cosas que cuando han hablamos dicho. de mala práctica, ya sea en el caso de las hermanas Estefani o en el caso de cualquier médico, el hecho de tú recibir más pacientes de una cifra, vamos a poner, no hay una cifra que tú puedas decir, bueno, son tantos pacientes que tú debes de intervenir diario, pero el hecho de tú tener pacientes por demás en un solo día no es también una causa de a través del estrés, de la cantidad de personas que tú operas, tener una mala práctica médica. Sobrecargarte de trabajo, de pacientes. Sí, pero eso es a todos los médicos. Eso no es exclusivamente en un área. Eso es a todos los médicos, porque yo siempre voy a criticar como profesional que ningún médico puede ver 30 pacientes en 2 horas. Eso a todos los niveles. Vete al hospital también para que tú veas cuánto es un médico. Es en todos los niveles. Una X cantidad de horas, de tiempo. Entonces, eso no es así. Una historia clínica, el mínimo de tiempo, sin tú perder tiempo en un historial clínico, tú vas a durar entre 45 minutos y 1 hora. Yo me tomo 3 horas. Yo personal, pero te estoy hablando de manera equitativa y en términos general, el mínimo de tiempo que debe de tomarse un médico en hacer una historia clínica. Entonces, donde quiera que hay mucho paciente, algo se va. Oye, algo se va, se te escapa un dato. Pues entonces ahí que recae sobre el médico directamente. Ya, eso es una responsabilidad del médico si decide coger o no paciente. Uno es que pone su limitante. Que a veces es un tema también de ambición. Eso, ahí se cosen muchas habas de todo. Es igualito que los cirujanos plásticos. Cuando te hacen cirugías por demás o te hacen más de 1, 2, 3 procedimientos y procedimientos invasivos. Claro. Eso es igual que cuando, inclusive yo como ginecóloga le quiero hacer a una paciente una histerectomía, una colpa, una salpingo, un eto, claro, todo eso, pero son cirugías todas independientes, mi amor. Y todas son cirugías independientes que yo la puedo definir ahí y es mi área. E inclusive te la puedo definir de todos los puntos de vista. Primero como médico, segundo del paciente, tercero de las ARS, cuarto de lo que te pagan, de lo que te protege. Porque inclusive las ARS, sabiendo que son cirugías independientes, no te las pagan. No las cubren. No te las pagan, te pagan una. Y si tú peleas, te pagan la mitad de la otra. Si tú no peleas, no te pagan nada. Doctora, ¿considera usted que hay discriminación en la cirugía, en la medicina estética? Mucha. ¿Por qué? Hay mucha discriminación porque son asuntos de intereses. Y los asuntos, donde quiera que haya asuntos de intereses, fíjate, la belleza, en todas las áreas. Como en todas las áreas, la belleza está ligada y los pacientes también lo tienen claro, que es costosa, Entonces, cuando tú no lo cubres, es correcto, no el que, exacto, aunque yo digo que a los pobres también hay que hacerle algo, por eso hay que bajar algunas cosas. Los pobres tienen derecho a ser bonitos. y hacerse sus arreglos, ¿verdad? Hacerse sus arreglitos, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, pero eso ya es más de autoestima, ya es más, correcto. No tanto de salud No tiene que ver nada de salud. Y como tal, por eso es que tú ves que son las disparidades y la disputa entre que los seguros no cubren esa situación. Y cada quien, dependiendo de su auge, te va a cobrar una X cantidad de dinero.
y de su experiencia te va no hay nada estandarizado de que yo te voy a cobrar 10 pesos a ti por esto o 20 pesos por esto. No. Si yo quiero te cobro 1,000 por lo que otro cobra 10. Y muchas de esas cosas que también conllevan a la degradación, porque a veces el que cobra 10, yo no te voy a decir que no será bueno, pero hay muchas cosas que no va a ofrecer que son de calidad. Claro. En una ocasión hubieron muchos médicos por ahí poniendo prótesis reusadas y Salud Pública le cayó arriba. Que hay de todo. Claro, prótesis que se lo retiraban a mujeres. Que usted misma nos estaba comentando que cómo es posible que ella esté poniendo esa prótesis a ese costo si solamente una pinta costaba. Correcto, exactamente. Y dependiendo y lo vuelvo ahorita a lo que es la calidad. Dependiendo de la calidad de una prótesis, el costo va a aumentar. Claro. Entonces, todas esas cosas, es muchas cosas que hay que ver. Hay que esperar en el caso de las doctoras que se desarrolle, que le den la oportunidad de que se defiendan, ¿cuál de que es la mala práctica de las que se le acusan a ellas? Ella también se le acusa ¿Cuál de es la mala práctica de la que se les acusa a las hermanas Estefanía? No, pero está en la noticia, lean eso, porque bueno, si yo no participo, eso está ahí. Pongan ese asunto ustedes para que lo vean, porque es que pero realmente yo soy abogada para yo definir esa situación, ni mucho menos en calidad de médico me voy yo a poner a atacar a un colega. Puede que tengan su falla, pero usted no sabe de qué se le acusa. Bueno, de mala práctica. Se le está acusando en la televisión, no sé, porque yo no he visto un abogado de él, ni he hablado con un abogado. Todo lo que se ha visto ha sido televisivo. Y es un juez que determina esa situación. Claro, ya. Pregúntale a Puntiel, que es tu amigo, que es abogado. El doctor Rubén Puntiel aquí sabe de esa situación. Entonces, él como abogado puede dar su opinión. Yo lo que entiendo es también que en este caso específicamente de las hermanas, si usted está haciendo un procedimiento y usted ve que a Stephanie no le quedó bien, luego comienza con Xiomara y tampoco le quedó bien, luego va con usted, porque continúan realizando un procedimiento que eso usted pregúntaselo, no domina el área. Pregúntale a los pacientes primero, número uno, y yo entiendo que en una estadística donde tú ves 100 pacientes al día, uno que se complique no es nada. Pero, eso es proporcionar. Ahora, yo te voy a decir mismo una cosa como la otra. Yo soy la que digo que cuando en 1,000,000 es ínfimo, no es menos cierto es que cuando a ti te tocó el 1, tú sientes que te cayó el 1,000,000. Claro que sí. Eso es así. En eso estamos de acuerdo. Claro. Pero también pensemos de que vamos a pensar que los 100 pacientes que iban diario no iban a realizarse la hidrolipoclasia aspirativa, sino otros procedimientos que probablemente ella ¿Y cuántas tú no conoces que le fue bien? Bueno, pero yo creo que es una suma bastante elevada de 20 pacientes. Entonces averigua primero, para tú hablarme de una cifra elevada, búscame. Para mí 20 pacientes es mucho. No, para mí 20 pacientes no es nada, dependiendo de la cantidad. Ahora, es mucho, como vuelvo y te lo planteo. Si de 1,000,000 en los libros es ínfimo e insignificativo, pero cuando ese 1 te tocó a ti, es el 1,000,000 entero que tú tienes arriba. ¿Qué es la diferencia? Entonces, si tú me lo ves así, es mucho. Pero si tú me comienzas a buscar a mí, todas las que han hecho, no. Si tú, porque háblame justo, porque esa es la situación. Estamos hablando. Pónganme las 20 dañadas, pero búscame las millones, que hicieron, o las miles que hicieron. Para que entonces tú me digas a mí, entonces averigua eso tú como periodista. Exactamente. Ese es tu deber como periodista, poneme las 12 que están en eso. Entonces ella, a través de las declaraciones que tienen que dar, no le han dado la oportunidad para defenderse. Claro que sí, claro que sí. Eso no es en prensa. Prensa no es juez. Prensa no es abogado. La prensa no. Usted está equivocado. Eso es frente a un juez en un tribunal. Bueno, muchas. Que es diferente, y donde usted lleva la evidencia. No es competencia de un periodista venirme a mí a decir y a juzgarme a mí lo que me corresponde y lo que no. El periodista informa, y de hecho debe de informar lo correcto, no de manera para vender. Bueno, no siempre lo hace para vender. Ahora voy con algo, doctora, con los famosos, antes de irnos, los famosos combos y ofertas que ellas hacían. ¿Usted entiende que esto pudo causar que tantas personas hayan sido afectadas por la mala práctica? Ay, mi amor, pero yo te voy a hacer un combo de consulta y Papa Nicolau. Y de un peeling bulbo vaginal o de un blancamiento entre piernas, y yo traigo el combo. Los combos lo hacen ustedes como ustedes quieran. Eso no se critica. Pero eran las ofertas. Que las ofertas la demanda. Entonces tú me vas a decir, cuando tú haces una oferta de maquillarte una ceja y una pestaña postiza, ustedes hermosas que están en eso, explíquenme eso. Eso yo tengo mis reservas el tiempo y
se nos acabó el tiempo por el día de hoy. El tema está muy controversial. Muy controversial. Pero nada, que pasen un feliz resto del día y un buen fin de semana. Y volvemos aquí el lunes en su primera entrega.